Mi mejor amiga utilizó un sistema para intercambiar de cuerpo conmigo. Después de casarme con una familia adinerada, conservé mi piel blanca y mi aspecto hermoso. Mi día a día giraba en torno a disfrutar de las cosas buenas de la vida. Ella se casó con un hombre común. Con el tiempo, subió de peso y se obsesionó con las trivialidades de la rutina diaria. Yo la encontré y le aconsejé amablemente: mi vida no es tan perfecta como imaginas, y la tuya no es tan mala como crees. ¿Estás segura de que quieres intercambiar nuestras vidas? Ella estaba convencida de que yo mentía y se negó sin titubear. Más tarde, logré adelgazar con éxito y mi esposo recibió un ascenso. Al ver nuestro matrimonio amoroso y nuestra familia armoniosa, ella, entre lágrimas, me suplicó que volviéramos a cambiar. Sonreí con frialdad, sin conmoverme por sus súplicas. Todos me envidiaban por haberme casado con un hombre rico justo después de graduarme de la universidad. Tenía una asignación de dinero ilimitada y llevaba una vida mimada como esposa adinerada, pasando mis días arreglando flores, cuidando la piel y disfrutando de tés por la tarde. La gente pensaba que yo tenía una suerte increíble. Mi mejor amiga, Vivian Palmer, no era la excepción. A diferencia de mí, ella empezó a trabajar en una fábrica tras graduarse, haciendo horas extras a diario. También se casó con un hombre ordinario y con los años subió de peso. En nuestra reciente reunión de exalumnos, algunos compañeros comentaron que ahora éramos mundos aparte. El rostro de Vivian se ensombreció al instante. Antes de que terminara la reunión, ella dio un golpe en la mesa y se fue. Me sentí mal por ello y había estado tratando de quedar con ella para hablar. Pero antes de siquiera verla, me descubrí atrapada en su cuerpo. Al mirar el reflejo de Vivian en el espejo, me quedé totalmente consternada. La cara que veía estaba hinchada y pálida, con bolsas caídas bajo los ojos y rojos por el cansancio. Su cabello grasoso se pegaba al cuero cabelludo en mechones, como si llevara días sin lavarse. Un olor extraño permanecía en su cuerpo. No sabía qué le había pasado, pero decidí volver primero a mi villa. Este cuerpo era demasiado pesado. Para cuando por fin logré correr hasta la entrada de la villa, estaba jadeando. Mi camisa estaba empapada de sudor, y mi rostro cubierto de grasa mezclada con sudor, haciéndome sentir pegajosa e incómoda. Antes había intentado convencer a Vivian de bajar de peso, pero ella siempre lo evadía diciendo que la vida ya era bastante dura y que hacer dieta era inhumano. Con el tiempo, se abandonó por completo, y este cuerpo se volvió insoportablemente torpe. Alguien como yo, que siempre había sido disciplinada, no podía adaptarse a ese sobrepeso repentino. Mientras tomaba aliento, me incliné sobre la reja de hierro y vomité violentamente. ¿No tienes modales? ¿Cómo puedes vomitar en la puerta de otra persona? Me regañó un sirviente desde dentro de la verja. Alcé la vista y lo vi. Pero más importante, me vi a mí misma de pie detrás de él. Una idea aterradora cruzó mi mente. Si yo estaba en el cuerpo de Vivian, entonces, ¿quién ocupaba el mío? Miré más allá del sirviente y vi a una mujer que avanzaba, usando mi rostro. Una terrible sospecha empezó a arraigarse en mi corazón. ¿Vivian? Llamé con cautela, mientras ella despedía al sirviente y atravesaba la verja de hierro para situarse frente a mí. Por un segundo, una chispa de inquietud apareció en su expresión. Tenía razón. Vivian y yo habíamos intercambiado cuerpo. Antes de que pudiera exigirle explicaciones, ella sonrió con desdén y me señaló sin disimular su alegría. A partir de hoy, tú eres Vivian y yo soy Janet Yates. Desde ahora, tu vida de esposa rica es mía. Me enfurecí. ¿Qué hiciste? Solo un pequeño truco para intercambiar nuestros cuerpos. Tu felicidad me pertenece ahora. Y en cuanto a ti, puedes pudrirte en mi vida miserable, prosiguió Vivian con un rostro retorcido de excitación. Ni pienses en revertirlo. Mientras yo me niegue, jamás recuperarás tu cuerpo. Acéptalo. Aunque le cuentes la verdad a los demás, nadie te creerá. Y si quisiera deshacerme de ti, sería tan fácil como aplastar a una hormiga. Me quedé en silencio, mirando el rostro engreído y distorsionado de Vivian, con el corazón hecho un nudo de emociones encontradas. Habíamos sido mejores amigas por tantos años, y sería mentira decir que no me dolía, pero no estaba dispuesta a rendirme. La agarré de la mano, hablándole con calma. Vivian, mi vida no es tan feliz como parece, y la tuya no es tan mala como piensas. No tenemos por qué hacer esto. Vivian me empujó con brusquedad, su rostro oscurecido por la ira. Deja de mentirme. Este es el momento más feliz de mi vida. Contemplé el rostro que solía ser mío. Finalmente suspiré y pregunté: ¿de verdad quieres seguir adelante con esto? Por supuesto. Me costó mucho esfuerzo intercambiarme contigo. Aunque muera, nunca te devolveré este cuerpo. Su tono era firme. Muy bien, contesté sin vacilar. Al ver la breve sorpresa en su cara, asentí con determinación y le dije con seriedad: a partir de hoy, la vida de Janet es tuya. A partir de ese momento, ella sería Janet y yo sería Vivian. Con total generosidad, le entregué la vida feliz de Janet. Sin mirar atrás, me alejé de la villa y regresé a la casa de Vivian. Antes, al salir con tanta prisa, no había reparado en mis alrededores, pero al abrir la puerta de nuevo, la escena que encontré me dejó atónita. La sala estaba hecha un desastre total. Envases de comida para llevar, de todos los tamaños, cubrían la mesa. Ropa y calcetines estaban tirados por el suelo, y las sillas volcadas. Toda la habitación parecía haber sido azotada por una catástrofe. En ese momento, entendí por fin lo que Vivian quiso decir
decir cuando habló de una vida que se pudre, pero la vida depende de las elecciones de uno, y yo jamás permitiría que mi existencia se convirtiera en un caos absoluto. Me arremangué y me puse a limpiar. Estuve toda la tarde subiendo y bajando por el apartamento 7 u 8 veces, hasta que logré despejar toda la basura. Para cuando terminé, el cielo afuera ya había oscurecido. Este cuerpo era realmente pesado. Después de trabajar todo el día, estaba agotada. Me obligué a entrar en el baño, me di una ducha rápida y me puse ropa limpia. Justo al salir, alguien abrió la puerta y entró al departamento. Era un hombre alto y delgado, no especialmente apuesto, pero de piel clara y aspecto agradable, con una calidez innata en su mirada. Se quedó de pie junto a la puerta, mirándome con sorpresa. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Llevaba años siendo la mejor amiga de Vivian, así que, por supuesto, lo reconocí. Era el esposo de Vivian, Cedric Palmer, pero ahora él era mi esposo. Alcé la vista y mis dedos se aferraron con nerviosismo al borde de mi camisa. Aunque hubiera aceptado la realidad de ser Vivian, Cedric seguía siendo un desconocido para mí. Él dio unos pasos hacia mí, mientras yo pensaba a toda prisa en qué decir. Pero antes de que pudiera hablar, él preguntó, ¿tú limpiaste? Su tono reflejaba cierta incredulidad. Su mirada me ponía algo nerviosa. Sin saber cómo solía tratar Vivian a Cedric, forcé una sonrisa y contesté, la cena está lista, ve a lavarte las manos. La expresión de Cedric se volvió aún más compleja. Se quedó mirándome un instante antes de ir en silencio al baño. Cuando volví con los platos, él ya estaba sentado a la mesa. Le daba la espalda a la puerta, acariciando ligeramente la superficie de la mesa, murmurando algo. Al verme llegar, retiró la mano con rapidez. Cuando me senté, me miró con una curiosidad adicional. El ambiente se sentía un poco incómodo. Al encontrarme con la mirada inquisitiva de Cedric, le tendí el plato en silencio. Los platillos en la mesa estaban todos preparados con esmero. Lo que Vivian nunca supo fue que, aunque me casé con una familia rica, no era alguien que jamás hubiera tocado las tareas del hogar. De hecho, mis habilidades culinarias podían competir con las de un chef profesional. En las cenas familiares, solían encargarme cocinar un banquete completo, trabajando sin parar durante 7 u 8 horas. Tenía que ir y venir del comedor a la cocina, y después de la comida, debía quedarme allí, sirviendo platos y soportando críticas duras. A veces, la comida que había preparado con tanto esfuerzo se tiraba a la basura como si fuera cualquier cosa, pero jamás llegué a odiar la cocina. Antes de casarme, incluso soñaba con una vida simple, compartiendo comidas cotidianas, justo como ahora. Miré a Cedric al otro lado de la mesa. La mesa era pequeña, los platillos eran pocos y ninguno de los dos hablaba mucho. Aún así, sentí un calor inesperado y una sensación de tranquilidad poco común. Cedric parecía disfrutar mucho mi comida. Al ver cómo desaparecieron los 4 platos en un abrir y cerrar de ojos, no pude evitar mirarlo de nuevo. Mantuvo su habitual serenidad, pero tragó casi sin darse cuenta, y al alzar la vista, noté una suavidad en su mirada. ¿Lo pensaste bien? ¿Seguimos con este matrimonio?, preguntó. Me quedé inmóvil. ¿A qué se refería? ¿Acaso Vivian había pensado en divorciarse antes? Me pregunté. Sé que no puedo darte una vida lujosa. No puedo ofrecerte el tipo de riqueza que tu mejor amiga disfruta, continuó Cedric. Así que si tienes otros planes, lo entenderé. Pero como te prometí, mientras sigas siendo mi esposa, te trataré bien. La sinceridad en sus palabras hizo que se me humedecieran los ojos. El hombre que tenía delante no vestía ropa de marca ni proyectaba la opulencia de un rico heredero, pero su rostro irradiaba calidez, y sus palabras eran suaves, como los rayos dorados de una mañana de primavera. Me transmitía seguridad. Cedric emanaba una confiabilidad tranquila. Solté un leve suspiro. Le había dicho antes a Vivian que su vida no era tan terrible como ella creía. Tras un instante de silencio, me puse de pie. Bajé la cabeza para recoger los platos y respondí con suavidad. Cariño, antes estaba equivocada. Ya lo pensé bien. A partir de ahora, lo importante es vivir bien nuestra propia vida. Noté que Cedric se detuvo un segundo. Aunque no levanté la vista, sentí la intensidad de su mirada aumentar. Entonces, una mano se acercó y tomó los platos de mis manos. La voz de Cedric resonó. Yo lavaré los platos. Ya has trabajado bastante, mi amor. Cedric estaba ocupado. Nada más terminar de cenar, lo llamaron para que hiciera horas extras. Cuando se fue, dejé escapar un suspiro de alivio y me dejé caer en el sofá. Los pliegues de grasa en mi cintura se apilaron, hundiéndose un poco en el cojín. Me pellizqué la cintura, sintiendo un poco de desánimo. Desde que me casé, mi peso jamás había pasado de los 80 kilos. Mantener esa figura perfecta fue producto de años de estricta autodisciplina, pero ahora, este cuerpo claramente necesitaba control. Tomé el teléfono de Vivian, lo desbloqueé y abrí la aplicación de notas. En pocos minutos, redacté un plan detallado para adelgazar. Justo al terminar, apareció un mensaje nuevo en la pantalla. Lo abrí. El remitente estaba guardado como de Menú Boriche, y el mensaje incluía un video. Se veía un enorme vestidor lleno de joyas deslumbrantes. Había cientos de artículos de lujo brillando bajo la luz. Ahí estaba yo, de pie frente a un espejo, con un vestido de noche adornado con diamantes, y cargando más de una docena de bolsos de marca en mis brazos. De Menú Boriche escribió: «Qué lástima, mi querido esposo está de viaje
viaje de negocios, así que no podrá ver lo guapísima que estoy. ¿Celosa? Mi vida es tu sueño. Pero ni modo, la envidia no te servirá de nada. Solté una risa y negué con la cabeza. Pensé, Vivian, bueno, ahora Janet, si tanto le gusta ese sueño, que lo siga viviendo. Mis ojos brillaron con picardía mientras mis dedos se movían con rapidez sobre la pantalla. Aprovecha el presente mientras puedas. Tras enviar el mensaje, la bloqueé de inmediato, dejé el teléfono a un lado y me recosté en el sofá. Cerré los ojos y disfruté del primer sueño profundo que había tenido desde que me casé. Aunque era el cuerpo de Vivian, mi reloj interno seguía siendo el mismo. A las 6 de la mañana siguiente, me desperté puntualmente. Durante un segundo, al abrir los ojos, pensé que todo lo ocurrido el día anterior había sido solo un sueño, pero al ver el rostro de Vivian mirándome en el espejo, me puse alerta y sonreí. Por fin era libre. Al soltar un gran suspiro, sentí como si este cuerpo pesado se hiciera un poco más liviano. Me di ánimos frente al espejo, me vestí y decidí salir a correr. Ahora este cuerpo era mío, y no iba a descuidarlo. Al regresar, me di cuenta de que junto a la puerta había un par de zapatos de correr de hombre. Supuse que Cedric había vuelto, pero al echar un vistazo alrededor, no lo encontré por ninguna parte. Había un desayuno esperándome en la mesa del comedor. Cuando me acerqué, vi una nota adhesiva al lado. Abrí los ojos y lo primero que sentí fue el peso en mi cuerpo. Todavía no me había acostumbrado del todo, pero cada día era un poco más fácil. Me incorporé lentamente en la cama y observé el apartamento que ahora llamaba hogar. Estaba ordenado, limpio, casi irreconocible comparado con el desastre que encontré el primer día. Me puse de pie y estiré los brazos. Había seguido al pie de la letra mi plan para recuperar la salud. Una alimentación balanceada, ejercicio diario y, sobre todo, disciplina. Desde que me convertí en Vivian Palmer, no me había permitido caer en la autocompasión. Si este cuerpo era mío ahora, lo transformaría en lo mejor posible. Un sonido me sacó de mis pensamientos. Cedric estaba en la cocina. Pude oler el café y el pan recién tostado. Me acerqué con cautela, apoyándome en el marco de la puerta, y lo observé sin que se diera cuenta. Vestía su camisa de siempre, con las mangas remangadas y el cabello algo desordenado. Movía la cuchara dentro de la taza con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Buenos días», dije finalmente. Cedric giró el rostro hacia mí y me observó por un instante. Todavía parecía sorprendido por la nueva Vivian. «Buenos días», respondió con un leve asentimiento de cabeza. Me acerqué y me senté en la mesa. Había 2 tazas de café y una rebanada de pan con mantequilla. Nunca antes había preparado desayuno para mí. «¿Tú hiciste esto?», pregunté señalando la comida. «Me desperté temprano y pensé que te gustaría». Tomé la taza entre mis manos y la llevé a mis labios. El café estaba fuerte, pero no amargo, justo como me gustaba. «Gracias». Cedric solo asintió. Comimos en silencio, pero era un silencio diferente al de antes. Ya no era incómodo ni forzado. Era pacífico. Después del desayuno, me puse mis zapatillas deportivas y me preparé para salir a correr. Cedric me observó con una ceja levantada. «No sabía que ahora te gustaba hacer ejercicio. Digamos que quiero hacer algunos cambios en mi vida». No esperó una explicación. Solo asintió y regresó a sus asuntos. Salí del apartamento y sentí el aire fresco de la mañana en mi rostro. Mi respiración era más estable que antes. Mis piernas más fuertes. Corrí por el vecindario con determinación. Cada paso era un recordatorio de que estaba construyendo algo nuevo para mí misma. Cuando volví, Cedric ya no estaba. Había dejado un mensaje en la mesa. «Nos vemos en la noche. Cuida de ti». Sonreí levemente y fui a ducharme. El día pasó rápido. Limpié la casa, trabajé en mi currículum para buscar empleo y revisé mis finanzas. No podía depender solo de Cedric. Si iba a quedarme en esta vida, tenía que hacerme cargo de ella. Cuando llegó la noche, Cedric regresó del trabajo y, como ya era costumbre, cenamos juntos. Esta vez él habló primero. Habló. «Hoy mis compañeros del trabajo me preguntaron por qué estoy de buen humor últimamente». «¿Y qué les dijiste?», pregunté con interés. Cedric se encogió de hombros. «Que mi esposa está cambiando». Me detuve un momento y lo miré. Él también me observó, su mirada directa, sin evasivas. «¿Eso es bueno o malo?». «No lo sé todavía», respondió con sinceridad, «pero sí sé que estoy empezando a disfrutarlo». No supe qué decir. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Terminamos de cenar en silencio. Cuando fui a lavar los platos, Cedric se adelantó. «Yo lo haré. No tienes que...». «Lo sé, pero quiero hacerlo». No insistí. Me quedé observándolo mientras lavaba los platos, preguntándome en qué momento esta vida, que al principio me pareció una condena, había empezado a sentirse como un hogar. Me acosté esa noche con un pensamiento claro en la mente. Esta vida es mía ahora, y la voy a hacer valer. El sonido de la lluvia golpeando contra la ventana me despertó. Aún medio dormida, estiré la mano hasta el otro lado de la cama, y sentí el frío de las sábanas. Cedric ya se había ido al trabajo. Me incorporé lentamente, disfrutando del silencio matutino. Apenas habían pasado unas semanas desde que mi vida cambió por completo, pero la rutina ya me resultaba extrañamente familiar. Me levanté, hice algunos estiramientos y luego fui a la cocina. Sobre la mesa, como cada mañana, me esperaba una taza de café recién hecho y una nota escrita con la letra de Cedric. «No olvides desayunar. Cuida de ti». Sonreí. Antes, Vivian jamás habría recibido un gesto así de su esposo, pero ahora, algo entre nosotros estaba cambiando. Después de desayunar, me preparé para salir.
No tenía un trabajo todavía, pero no iba a quedarme en casa sin hacer nada. Me puse un abrigo y tomé el paraguas antes de salir a la calle. La ciudad estaba gris y húmeda, pero eso no me detendría. Me dirigí a una cafetería pequeña que había descubierto días atrás. Era un lugar acogedor, con estantes llenos de libros y un aroma a café tostado que me hacía sentir en casa. Me senté en una mesa junto a la ventana y saqué mi cuaderno. Desde que todo cambió, había empezado a escribir más. Ideas, pensamientos, planes. Necesitaba organizar mi mente y mi futuro. Pero antes de que pudiera concentrarme, una voz familiar me interrumpió. ¿Vivian? Levanté la mirada y me encontré con una mujer que me observaba con incredulidad. Me tomó unos segundos reconocerla. Era Sophie, una antigua compañera de escuela. Sophie, respondí con una sonrisa forzada. No te veía desde la reunión de exalumnos. Se sentó frente a mí sin esperar invitación. Te ves diferente. ¿Diferente? No lo sé, más refinada. Antes siempre estabas, ya sabes, no necesitaba que terminara la frase. Antes siempre estaba descuidada, agotada, sin prestarle atención a mi apariencia. He estado haciendo algunos cambios, dije con naturalidad. Sophie me estudió con atención. Escuché algunos rumores sobre ti, dijo bajando la voz. Dicen que tu matrimonio no iba bien. Me tensé levemente, pero no dejé que se notara. No creas todo lo que dice. Sophie sonrió de lado. Bueno, lo importante es que ahora te ves mucho mejor. Y si alguna vez necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. La vi marcharse con pasos elegantes. Había algo en su tono que me incomodaba, como si estuviera esperando que mi vida se desmoronara. Pero yo no lo permitiría. Cuando regresé a casa, Cedric ya estaba allí. Me sorprendió verlo, porque solía llegar más tarde. Se veía cansado, como si hubiera tenido un día complicado. ¿Todo bien?, pregunté. Cedric suspiró y se pasó una mano por el cabello. El trabajo ha estado complicado. Hay recortes de personal y no sé si podré seguir en mi puesto mucho tiempo más. Me quedé en silencio. Antes, Vivian probablemente se habría quejado o lo habría culpado por no ganar lo suficiente. Pero yo no era Vivian. Si eso pasa, encontraremos una solución, dije con calma. Cedric levantó la vista y me miró fijamente. ¿Encontraremos? Sí, respondí sin dudar. No estás solo en esto. Por un momento, no dijo nada. Parecía sorprendido por mis palabras. Luego, una expresión indescriptible cruzó por su rostro. Gracias, Vivian. Esa noche, mientras dormía, me di cuenta de algo importante. Por primera vez, Cedric no se sentía solo en su propio matrimonio. El sonido de la lluvia contra la ventana me despertó por segunda mañana consecutiva. Me quedé unos minutos acostada, escuchando el repiqueteo constante, dejando que el sueño se disipara poco a poco. Cuando finalmente abrí los ojos, Cedric ya se había ido al trabajo. Otra vez, suspiré y me incorporé, frotándome la frente. La rutina se había asentado en mi vida, y aunque no me molestaba, algo dentro de mí me decía que estaba llegando el momento de hacer más. No podía seguir dependiendo de Cedric. Necesitaba un trabajo. Me puse de pie y fui a la cocina. Como siempre, su nota estaba sobre la mesa. No olvides desayunar. Nos vemos en la noche. Tomé la taza de café entre mis manos y bebí un sorbo. Mi reflejo en la ventana me devolvió la mirada. Había cambiado. Mi piel lucía más saludable. Mi postura era más firme. Ya no era la mujer descuidada y derrotada que había visto en el espejo aquel primer día. Tomé una decisión. Hoy enviaría solicitudes de empleo. Pasé la tarde recorriendo diferentes lugares, dejando currículums en cafeterías, librerías y oficinas. No tenía un título relevante para trabajos de alto nivel, pero tampoco estaba en posición de ser exigente. Al final del día, mis pies dolían y mis energías estaban al límite. Cuando volví a casa, encontré a Cedric sentado en la sala, con el ceño fruncido mientras revisaba papeles. ¿Todo bien?, pregunté, dejándome caer en el sofá junto a él. Cedric tardó en responder. Finalmente, dejó los documentos sobre la mesa y exhaló un suspiro cansado. Mi jefe insinuó que podrían reducir mi salario. Si eso pasa, será difícil mantenernos. Me quedé en silencio por un momento. Antes, Vivian probablemente habría reaccionado con enojo, exigiendo más dinero, pero yo no era Vivian. Busqué trabajo hoy, dije de repente. Cedric levantó la mirada, sorprendido. ¿En serio? Sí, no puedo quedarme en casa sin hacer nada. Si las cosas se ponen difíciles, quiero ayudar. Cedric me miró por un largo momento. No dijo nada, pero su expresión cambió. Era casi imperceptible, pero lo vi. Admiración. Gracias, Vivian, dijo en voz baja. Esa noche, mientras lavaba los platos, sentí una extraña calidez en el pecho. Cedric confiaba en mí, y por primera vez sentí que realmente estábamos enfrentando los problemas como un equipo. Los días pasaban con una cadencia lenta pero estable. Había enviado solicitudes de empleo a varios lugares, pero aún no recibía respuestas. No me desesperaba, pero la incertidumbre empezaba a pesarme. Una tarde, mientras revisaba mis correos en la cafetería de siempre, mi teléfono vibró con un número desconocido. «Señora Palmer», dijo una voz femenina al otro lado de la línea. Me tomó un segundo recordar que ese era mi nombre ahora. Sí, soy yo. Le llamamos de la librería Bell & Pages. Revisamos su solicitud y nos gustaría que viniera mañana para una entrevista. Me enderecé en la silla, conteniendo la emoción. Sí, claro, estaré ahí. Colgué el teléfono y me mordí el labio para contener una sonrisa. Era solo una entrevista, pero significaba mucho. Esa noche, mientras preparaba la cena, Cedric llegó más tarde de lo habitual. Se veía agotado. Se dejó caer en la silla y se pasó una mano por el rostro. ¿Día difícil?, pregunté mientras servía la
la comida. Cedric asintió sin abrir los ojos. Mi jefe es un idiota. Nos hizo quedarnos horas extras sin aviso y luego nos soltó un discurso sobre la lealtad a la empresa. Rodé los ojos. Eso suena horrible. Cedric dejó escapar una risa seca. La ironía es que yo sí soy leal. Llevo años en este trabajo, pero para ellos solo soy otro empleado reemplazable. Lo observé en silencio por un momento. Cedric siempre parecía tan tranquilo y seguro de sí mismo, pero ahora notaba algo diferente en él. Cedric, él levantó la vista. ¿Alguna vez has pensado en hacer otra cosa? ¿Algo que realmente te guste? Cedric pareció sorprendido por la pregunta. No es tan fácil, respondió tras un momento. Tengo que pagar cuentas. Lo sé, dije con calma. Pero si pudieras elegir cualquier cosa, ¿qué te gustaría hacer? Cedric se quedó pensativo. Finalmente, respondió con voz baja. Siempre quise abrir mi propio negocio. Un taller de carpintería. Parpadeé. No esperaba esa respuesta. ¿Carpintería? Él asintió. Desde niño me gustaba trabajar con las manos. Construir cosas. Siempre soñé con tener un pequeño taller, pero nunca tuve el tiempo ni el dinero para hacerlo. Pude notar la nostalgia en su voz. Era un sueño enterrado, algo que había dejado de lado hace mucho. Tomé mi tenedor y jugueteé con la comida antes de hablar. Tal vez puedas empezar poco a poco. No tienes que dejar tu trabajo ahora, pero podrías intentarlo como un pasatiempo. Cedric soltó una risa corta. ¿Y quién tendría tiempo para un pasatiempo con este trabajo? No insistí, pero no olvidé aquella conversación. La mañana siguiente me levanté temprano para mi entrevista. Me puse una blusa sencilla, pero bien planchada, y me recogí el cabello en una coleta. No tenía ropa elegante ni maquillaje caro como antes, pero me veía bien. Cuando llegué a la librería, me recibió una mujer mayor con gafas redondas y un aire amable. Señora Palmer, bienvenida. Solo Vivian está bien. La corregí con una sonrisa. La mujer asintió. Soy Margaret, la dueña de Bell & Pages. Por favor, sígame. Pasamos a una oficina pequeña y acogedora. La entrevista fue sencilla. Margaret me preguntó sobre mi experiencia y mis intereses, y aunque no tenía un historial laboral impresionante, le hablé con sinceridad sobre mi amor por la lectura y mi deseo de aprender. Al final, Margaret sonrió. No suelo contratar a gente sin experiencia en librerías, pero me gusta tu actitud. ¿Puedes empezar la próxima semana? ¿Es una oferta real? Pregunté con incredulidad. Sí, Vivian. Bienvenida a Bell & Pages. Sonreí ampliamente. Por primera vez en mucho tiempo tenía algo que era mío. Esa noche, cuando Cedric llegó a casa, yo estaba tan emocionada que no pude esperar para contarle la noticia. ¡Tengo un trabajo! Cedric parpadeó, sorprendido. ¿De verdad? ¿Dónde? En una librería. Bell & Pages. Empiezo la próxima semana. Por un momento, su expresión fue ilegible. Luego, su rostro se suavizó y asintió. Eso es increíble, Vivian. Gracias, respondí, sintiéndome genuinamente feliz. Cenamos juntos y, por primera vez, me di cuenta de algo. Cedric y yo estábamos construyendo una nueva vida, juntos. El sonido de la campana en la puerta anunciaba la entrada y salida de clientes en Bell & Pages. Me tomó menos de una semana familiarizarme con la rutina de la librería. Era un lugar acogedor, con estanterías de madera oscura y aroma a café recién hecho. Margaret, mi jefa, era una mujer estricta, pero amable. Me enseñó a organizar los libros, atender a los clientes y manejar la caja registradora. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo que realmente disfrutaba. Un martes por la tarde, mientras acomodaba un nuevo lote de novelas en los estantes, la campana sonó, y una voz que conocía demasiado bien rompió mi tranquilidad. Vaya, así que realmente trabajas aquí. Mi cuerpo se tensó antes de darme la vuelta. Allí estaba Vivian. Vestía un abrigo caro y tacones altos, con el cabello perfectamente alisado y un bolso de diseñador colgado del brazo. Me miraba con una mezcla de burla y superioridad. ¿Qué quieres?, pregunté, manteniendo la calma. Vivian dio un paso adelante, observando la librería con desdén. Nada en especial. Solo quería ver con mis propios ojos cómo te las arreglas en tu nueva vida. O debería decir, en la que me dejaste. Ignoré la provocación. Estoy bien. Gracias por preguntar. Ella chasqueó la lengua y sonrió con falsa dulzura. Claro que sí. Debe ser maravilloso vivir con un salario mínimo y casada con Cedric Palmer. Algo en su tono me molestó. Cedric es un buen hombre. Vivian soltó una risa seca. Por favor, no me hagas reír. Lo conoces desde hace poco, pero yo estuve casada con él por años. Él no es más que un hombre común, sin ambiciones. No tiene nada que ofrecerte. Me hirvió la sangre. ¿Y tú qué tienes, Vivian? ¿Una mansión? ¿Bolsos de marca? ¿Un marido que ni siquiera está en casa? ¿Eso es lo que llamas felicidad? Por un momento, su sonrisa se desvaneció, pero rápidamente se recompuso. No importa lo que pienses. Tarde o temprano, te cansarás de tu vida mediocre y querrás recuperar la que me diste. Pero para entonces, será demasiado tarde. Me miró con desprecio una última vez antes de darse la vuelta y salir de la tienda. Me quedé de pie, con las manos apretadas en puño. No iba a dejar que sus palabras me afectaran, pero lo hicieron. Esa noche, cuando llegué a casa, Cedric estaba en la sala, afilando una pieza de madera con una gubia. No era la primera vez que lo veía hacer eso, pero hoy lo observé con más atención. Me acerqué y me senté a su lado. ¿Qué es eso? Cedric levantó la vista, sorprendido. Solo un experimento. No es nada importante. Tocó la superficie de la madera con la yema de los dedos. Su expresión era diferente, más relajada. ¿Te gusta hacer esto, verdad? Cedric asintió lentamente. Sí, pero es solo un pasatiempo. Lo miré en silencio.
silencio. Recordé las palabras de Vivian y su desprecio por él. Cedric no era un hombre común. Era alguien que construía, que creaba. Deberías intentarlo en serio, dije de repente. Cedric me miró con una ceja levantada. ¿Intentar qué? La carpintería. ¿Es lo que te gusta? ¿Por qué no intentarlo de verdad? Él se quedó pensativo. No lo sé, Vivian. No tengo dinero ni tiempo para eso. Yo puedo ayudarte, dije sin dudar. Si consigo otro trabajo, podríamos ahorrar poco a poco. Cedric dejó la herramienta sobre la mesa y me miró fijamente. ¿Por qué te importa tanto? La pregunta me tomó por sorpresa. Porque quiero verte feliz, respondí sin pensar. Hubo un largo silencio entre nosotros. Finalmente, Cedric sonrió un poco y negó con la cabeza. Eres diferente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Diferente cómo? Cedric me sostuvo la mirada por un momento antes de responder. Antes, nunca me prestabas atención. Ahora sí. Sentí un nudo en la garganta. Él no tenía idea de cuánto había cambiado realmente. Esa noche, antes de dormir, pensé en lo que Vivian me había dicho. No quería mi antigua vida de vuelta. Nunca más. El invierno llegó de golpe, cubriendo la ciudad con una capa de frío constante. Las mañanas se volvieron más lentas. Los clientes en la librería disminuyeron y los días parecían más cortos. Aún así, me sentía en paz. Por primera vez, tenía una rutina que realmente me gustaba. Cada mañana, despertaba con el aroma del café que Cedric preparaba antes de irse al trabajo. Me abrigaba bien, tomaba el autobús hacia la librería y pasaba el día rodeada de libros y conversaciones tranquilas con Margaret. Era simple, era real, era mío, pero algo estaba cambiando. Cada vez que regresaba a casa, sentía la mirada de Cedric sobre mí de una manera diferente. No era la misma expresión distante del pasado, era algo más cercano, más íntimo. Una noche, después de cenar, Cedric dejó su tenedor sobre la mesa y me miró con seriedad. Tengo algo que decirte. Dejé mi vaso a un lado y le sostuve la mirada. Te escucho. Cedric tomó aire antes de hablar. Quiero tomarme unos días libres. Fruncí el ceño, sorprendida. ¿Por qué? Hay un taller de carpintería en un pueblo cercano. Un amigo me habló de él. Es un lugar pequeño, pero aceptan aprendices por un par de semanas. Mi corazón se aceleró. ¿Vas a ir? Cedric asintió. Sí, pero quería hablarlo contigo antes. Mi sorpresa fue doble. Cedric nunca había sentido la necesidad de consultarme nada antes. ¿Cuándo piensas ir? Este fin de semana. Lo pensé por un momento. Era una oportunidad para él, algo que podría marcar el inicio de algo nuevo. Deberías hacerlo, dije finalmente. Es tu sueño. Cedric me observó por un instante antes de asentir. Gracias. La forma en la que me miró hizo que algo en mi pecho se apretara. Cada vez que él sonreía, sentía que estaba viendo a alguien que realmente quería ver feliz. El sábado, lo acompañé a la estación de autobuses. Estábamos de pie, uno frente al otro, con el aire frío entre nosotros. Volveré en 2 semanas, dijo, ajustándose la correa de su mochila. Asentí. Estaré aquí cuando regrese. Cedric me miró con una intensidad que hizo que el aire pareciera más denso. Durante un momento, sentí que quería decir algo más, pero el altavoz anunció la salida del autobús y él solo suspiró. Cuídate, Vivian. Me quedé quieta mientras lo veía subir al autobús y desaparecer entre los demás pasajeros. Cuando el vehículo arrancó, sentí un vacío inesperado en el pecho. La casa se sentirá vacía sin él. Las primeras noches sin Cedric fueron extrañas. Me acostumbré a sus pasos al llegar a casa, a su voz resonando en la cocina, a la forma en la que se sentaba en la mesa y hablábamos de nuestro día. Ahora, la casa estaba demasiado silenciosa, pero lo más extraño fue lo mucho que lo extrañaba. Me descubrí revisando el teléfono con la esperanza de recibir algún mensaje suyo. Me sorprendió cuánto deseaba escuchar su voz. El cuarto día, finalmente, mi teléfono vibró con un mensaje. Cedric, ¿cómo estás? Sonreí sin darme cuenta antes de responder. Bien, la casa está demasiado silenciosa sin ti. Su respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Entonces habla conmigo. ¿Cómo te fue hoy? Esa noche hablamos por mensajes durante horas. Me contó sobre el taller, sobre lo difícil que era aprender técnicas nuevas y sobre las personas que había conocido. Yo le hablé sobre la librería, sobre los clientes peculiares y sobre cómo Margaret me había enseñado a preparar café como una profesional. Me reí más de lo que esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. La noche antes de su regreso, me encontré inquieta. Me levanté de la cama y fui a la cocina a beber agua, pero al pasar por el espejo del pasillo, me detuve. Me vi a mí misma y me di cuenta de algo que no había querido admitir. Estoy esperando su regreso como si fuera lo más importante. No era una simple compañía. No era solo gratitud. Era Cedric. Era él. Mi reflejo en el espejo me devolvió la mirada con una expresión diferente. Me gustaba Cedric Palmer, y eso lo cambiaba todo. El día que Cedric regresó, me desperté más temprano de lo habitual. No podía explicar la inquietud en mi pecho, la anticipación en mis movimientos. No era solo que él volvía, era que lo estaba esperando. Pasé la mañana en la librería, pero apenas podía concentrarme. Cada vez que la campana sonaba, mi corazón se aceleraba, solo para decepcionarme al ver a cualquier otro cliente entrar. Margaret notó mi distracción. Ve a casa, Vivian. Estás mirando la puerta cada 5 minutos. Me sonrojé, pero no discutí. Cuando llegué al apartamento, encontré la puerta ligeramente entreabierta. Mi primer instinto fue tensarme, pero luego escuché el sonido de una maleta siendo arrastrada y la voz profunda de Cedric murmurando algo en el interior. Empujé la puerta y lo vi de espaldas, dejando su bolso en el suelo. Hola, dije,
apenas consciente del nerviosismo en mi voz. Cedric giró lentamente, y al verme sonrió. Hola, Vivian. Hubo un breve silencio. No sabía qué hacer. ¿Debía abrazarlo? ¿Decirle que lo extrañé? Pero antes de que pudiera pensar demasiado, Cedric habló primero. Te traje algo. Sacó de su mochila un pequeño colgante de madera, tallado con una precisión impresionante. Era una flor, con pétalos curvos y detallados. Lo sostuvo frente a mí, con una expresión extrañamente seria. Lo hice en el taller. Pensé en ti cuando terminé. Pensó en mí. Mi garganta se cerró. Es hermoso. Lo tomé con cuidado, sintiendo la textura de la madera bajo mis dedos. Era un regalo sencillo, pero significaba más de lo que podía poner en palabras. Cuando alcé la mirada, Cedric aún me observaba. Por primera vez, entendí lo que había en sus ojos. No solo era afecto, no solo era gratitud, era algo más. Los días siguientes pasaron en un extraño equilibrio. Cedric parecía más motivado que nunca. Pasaba horas en la mesa del comedor, practicando tallados, buscando tutoriales en su teléfono, escribiendo ideas en una libreta. Una noche, mientras cenábamos, mencionó algo inesperado. Voy a alquilar un pequeño espacio en el mercado artesanal. Dejé mi cuchara sobre el plato. ¿Hablas en serio? Cedric asintió. No puedo abrir un taller aún, pero puedo empezar vendiendo piezas pequeñas. No pude evitar sonreír. Me alegra que lo intente. Él me miró con una expresión suave. Tú me diste el empujón que necesitaba. Bajé la mirada, sintiendo mi corazón latir más rápido de lo normal. El fin de semana, fuimos juntos al mercado artesanal. Cedric llevó algunas de sus piezas para mostrarlas a los organizadores. Mientras él hablaba con ellos, me quedé de pie a un lado, observándolo. Su postura, su confianza, la forma en la que explicaba cada detalle con pasión. No era el hombre que Vivian había despreciado. Cuando terminó, caminamos juntos por los puestos, viendo artesanías, cerámicas y pinturas. De pronto, Cedric se detuvo frente a un pequeño café al aire libre. ¿Quieres tomar algo?, preguntó. Asentí, y nos sentamos en una mesa apartada. Mientras esperábamos los pedidos, Cedric apoyó los antebrazos en la mesa y me miró de una manera que me hizo contener la respiración. Tengo curiosidad por algo. Dime, tú has cambiado mucho. Me tensé levemente. ¿En qué sentido? Cedric ladeó la cabeza, como si estuviera buscando las palabras correctas. Antes parecías cansada de todo, como si la vida fuera un peso. Ahora eres diferente, más fuerte, más viva. Mi pecho se apretó. La gente cambia, respondí con voz baja. Cedric me sostuvo la mirada. Lo sé, pero algo en ti cambió demasiado. El aire entre nosotros se volvió denso. Por un momento sentí que tal vez él lo sospechaba, pero entonces, en lugar de seguir cuestionando, solo sonrió suavemente. Cualquiera que sea la razón, me alegra que seas así ahora. Mi corazón dio un vuelco. No supe qué responder, pero por primera vez entendí que no estaba sola en esto. Él me veía, me aceptaba, me elegía, y yo también empezaba a elegirlo a él. El cambio entre Cedric y yo se volvió imposible de ignorar. Había algo distinto en la forma en que nos mirábamos, en los silencios compartidos, en los pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. Si antes Cedric y Vivian habían sido dos extraños bajo el mismo techo, ahora éramos algo más, un equipo, un refugio mutuo, algo que no me atrevía a nombrar, pero el destino no iba a permitirme seguir ignorándolo por mucho tiempo. Una tarde, al salir de la librería, recibí un mensaje inesperado. Nos vemos en 20 minutos en el café frente al parque. No llegues tarde. Vivian. Me detuve en seco. ¿Qué quería ahora? El impulso de ignorarla fue fuerte, pero algo dentro de mí me dijo que no podía evitarla para siempre. Tarde o temprano, esta confrontación tenía que ocurrir. Cuando llegué al café, la vi sentada en una mesa junto a la ventana, revolviendo su té con un aire de impaciencia. Me acerqué con calma y me senté frente a ella. No tengo todo el día, Vivian. ¿Qué quieres? Ella alzó la vista y me estudió por un largo segundo. Oí rumores, dijo con una sonrisa falsa. Dicen que te va bien. Mejor de lo que imaginabas, ¿verdad? Respondí con tranquilidad. Vivian dejó la cuchara en el platillo con un sonido metálico. No te engañes. Solo porque lograste sobrevivir en mi lugar, no significa que esta vida te pertenece. Me crucé de brazos. ¿Y quién dice que quiero tu vida? Por primera vez, vi una chispa de duda en sus ojos. ¿Quieres que te crea? Espetó. No me hagas reír. Cedric es un hombre simple, sin futuro. La pobreza tarde o temprano te aplastará. No me molesté en ocultar mi sonrisa. Curioso, porque no pareces tan feliz con todo el dinero que tienes. Vivian se tensó, pero recuperó su expresión altiva en segundos. Eso no es asunto tuyo. Tomé mi bolso y me levanté. No tengo por qué demostrarte nada, pero escúchame bien, Vivian. Esta es mi vida ahora, y no pienso volver atrás. La dejé allí, con su té enfriándose y una expresión indescifrable en el rostro. Cuando llegué a casa, encontré a Cedric en la sala, tallando una nueva pieza de madera. Llegas tarde, dijo sin levantar la vista. Fui a tomar un café. Cedric asintió, pero algo en su tono me hizo dudar. Me acerqué lentamente y me senté a su lado. ¿Pasa algo? Cedric dejó la herramienta sobre la mesa y me miró con intensidad. Tengo que preguntarte algo. Tragué saliva. Dime. Cedric tomó aire, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Quién eres? El impacto de su pregunta me dejó sin aliento. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo con voz calmada, que mi esposa nunca fue como tú. Nunca me apoyó. Nunca me miró como lo haces ahora. Nunca me hizo sentir como lo haces tú. El aire entre nosotros se volvió denso. Cedric. No soy tonto, Vivian, susurró. Lo que sea que haya pasado, dime la
la verdad. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que este momento llegaría. No podía seguir mintiéndole. No a él. Tomé una respiración profunda. Yo no soy la Vivian que conociste. Cedric se quedó completamente inmóvil. ¿Qué significa eso? Significa, dije con voz firme, que hace meses Vivian y yo intercambiamos cuerpos. El silencio que siguió fue tan abrumador que sentí vértigo. Pero Cedric no se rió, ni me miró como si estuviera loca. Solo me observó con intensidad. Si esto es una broma, no lo es, lo interrumpí. Todo lo que creías saber sobre tu esposa, no soy yo. Cedric bajó la cabeza, frotándose la sien con la mano. Esto es una locura. Lo sé, dije suavemente, pero es la verdad. Hubo otro silencio largo. Finalmente, Cedric levantó la mirada y habló con voz grave. Dime algo. ¿El tiempo que pasamos juntos fue real? Mi garganta se cerró. Cada momento. Cedric exhaló lentamente. Entonces, no importa. Parpadeé, confundida. ¿Qué? Él se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros y serios. No importa quién eras antes. Lo que importa es quién eres ahora. Mis labios se entreabrieron, pero no supe qué decir. Cedric me sostuvo la mirada y habló con una certeza que me dejó sin aire. Y lo que siento por ti no cambia. El mundo se detuvo. Me miraba con una intensidad tan profunda que supe, sin lugar a dudas, que lo que decía era verdad. Me había elegido, no a mi cuerpo, no a mi pasado, a mí. Y por primera vez, sentí que realmente pertenecía a este lugar. Desde la noche en que le confesé la verdad a Cedric, algo entre nosotros cambió de forma irreversible. Ya no había barreras, ya no había mentiras. Y sin embargo, la paz no duró mucho. Una tarde, mientras cerraba la librería, sentí una extraña inquietud en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. Cuando llegué al apartamento, encontré la puerta entreabierta. Mi corazón se aceleró. Entré con cautela y me congelé en el umbral. Vivian estaba allí. Cedric estaba de pie frente a ella, con los brazos cruzados, su expresión tensa. Pero lo peor no fue verla a ella, fue ver lo que tenía en la mano, un pequeño frasco de cristal con un líquido oscuro. Mi estómago se hundió. No, susurré. Vivian sonrió con frialdad. Demasiado tarde. Antes de que pudiera detenerla, destapó el frasco y lo bebió de un solo trago. El mundo pareció temblar. Mi visión se nubló. Sentí cómo mi cuerpo se estremecía, como si algo estuviera arrancándome desde dentro. Y entonces, oscuridad. Cuando abrí los ojos, supe de inmediato que algo estaba mal. El aire olía diferente. Mi piel se sentía extraña. Me incorporé con un jadeo y miré mis manos. Eran delicadas, pálidas. Mis manos. Corrí hacia el espejo más cercano y mi corazón se detuvo. Mi reflejo. Mi verdadero reflejo. Vivian lo había hecho. Habíamos vuelto a nuestros cuerpos originales. Mi mente tardó en procesarlo. Pero antes de que pudiera moverme, la puerta del apartamento se abrió. Cedric entró, con el rostro sombrío, y se detuvo en seco al verme. Y detrás de él, Vivian. Ella me miró con superioridad, como si acabara de ganar la batalla más importante de su vida. Bueno, parece que todo volvió a la normalidad, dijo con fingida inocencia. Cedric no dijo nada. Vivian avanzó hacia él, con una sonrisa radiante. Cariño, susurró. Estoy en casa. Extendió la mano para tocarlo, pero Cedric no se movió, no la miró, no reaccionó, solo habló con voz fría. No. Vivian parpadeó confundida. ¿Qué? Cedric dio un paso atrás, alejándose de ella. Tú no eres mi esposa. Su voz era dura como el acero. Vivian se quedó helada. Pero soy yo, soy Vivian. Cedric la miró con una expresión impenetrable. Tal vez, pero no eres la mujer de la que me enamoré. Vivian abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me quedé en silencio, observando la escena con una extraña sensación en el pecho. Cedric me estaba eligiendo. A mí. Vivian apretó los puños. No puedes decir eso. Yo soy la verdadera Vivian. Ella es Janet. Ella no te pertenece. Cedric exhaló lentamente. No, tú no me perteneces a mí. El rostro de Vivian se desmoronó. Yo apenas podía respirar. Cedric me había elegido, no por el cuerpo en el que estaba, sino por quién soy. Vivian, con los ojos rojos y la mandíbula tensa, me lanzó una última mirada llena de odio. Te lo di todo, susurró. Te di mi vida, y ahora te lo quito. Y sin decir otra palabra, se marchó. No supe cuánto tiempo pasó antes de que Cedric hablara. ¿Estás bien? Su voz era baja, contenida. Lo miré. No había duda en su rostro. No había confusión. ¿No te importa que ya no esté en el cuerpo de Vivian? Cedric negó lentamente. Nunca me enamoré de un cuerpo. Mi garganta se cerró. ¿Y ahora qué? Pregunté, apenas en un susurro. Cedric se acercó. Ahora tú decide. El significado de sus palabras fue claro. No importaba en qué cuerpo estaba. No importaba qué nombre tenía. Él quería estar conmigo. Y yo ya sabía cuál era mi respuesta. La casa estaba en silencio. Vivian se había marchado. Cedric aún estaba de pie frente a mí, esperando mi respuesta. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de responder de inmediato. Caminé lentamente hacia la mesa y me apoyé en ella con ambas manos. Sentí el peso de todo lo que había pasado en los últimos meses, la vida que dejé atrás, la vida que construí. Mi reflejo en el espejo del pasillo me devolvió la mirada. Era yo, la verdadera Janet Yates. Pero, ¿qué significaba eso ahora? Cedric no dijo nada. Me dio el tiempo que necesitaba. Tomé aire y cerré los ojos por un momento, y entonces lo supe. 2 días después, estaba de pie frente a la mansión de los Yates, con la solicitud de divorcio en mis manos. El mayordomo abrió la puerta con la misma expresión impasible de siempre. Señora Yates. Ignoré el título
título y avancé hasta el enorme vestíbulo. Todo seguía igual, frío, perfecto, vacío. Mi esposo estaba sentado en un sillón de cuero, con una copa de vino en la mano. Me miró con una mezcla de indiferencia y curiosidad. «Janet», dijo con voz controlada, «no esperaba verte tan pronto. No perdí el tiempo con formalidades. Dejé los papeles sobre la mesa. Quiero el divorcio». Él arqueó una ceja, pero no parecía sorprendido. «¿Por qué ahora?». Sostuve su mirada con firmeza. «Porque ya no quiero ser parte de esta vida». Su expresión no cambió, pero noté el ligero apretón de su mandíbula. «Sabes que con este matrimonio tienes todo lo que podrías desear». Sonreí con amargura. «No, lo que más deseo, ya lo encontré en otro lugar». Él no preguntó qué era ese otro lugar. Sabía que no tenía nada que ver con el dinero. Tomó los papeles con calma y los hojeó lentamente. «Si esto es lo que quieres, no tengo razones para retenerte». Me lo esperaba. Él nunca me amó, solo me poseía. Cuando salí de la mansión, el aire fresco de la calle me pareció más limpio que nunca. Era libre. Volví a la casa de Cedric esa misma tarde. Me detuve frente a la puerta, sintiendo un nudo de ansiedad en el pecho. Había elegido mi destino, pero ¿y él? Reuní todo mi valor y llamé. Cedric abrió la puerta y, al verme, su mirada se suavizó. «Hola». Sonreí levemente. «Hola». Hubo un breve silencio. «¿Ya tomaste una decisión?», preguntó en voz baja. Asentí. «Me divorcié». Cedric parpadeó. «¿Así de simple?». «No fue simple», admití, «pero fue lo correcto». Cedric no dijo nada por un momento. Luego, se apoyó en el marco de la puerta y me miró con una mezcla de ternura y alivio. «¿Y ahora qué?». Respiré hondo. «Ahora quiero vivir mi propia vida. Quiero trabajar. Quiero esforzarme por mis propios sueños. Quiero estar contigo, pero no porque te necesite, sino porque te elijo». Cedric exhaló lentamente y sonrió. «Entonces quédate». Mi corazón latió con fuerza. «¿Eso es un sí?». Cedric negó con la cabeza con una leve risa. «Eso es un siempre». Me mordí el labio y bajé la mirada, pero él se acercó y levantó mi rostro con suavidad. «Eres libre, Janet. Pero si eliges quedarte, te prometo que siempre tendrás un lugar aquí». Cerré los ojos por un momento y sentí como todo dentro de mí se asentaba en su lugar. Mi hogar no era una mansión, no era un apellido. Era este momento, era él. Abrí los ojos y lo miré fijamente antes de susurrar. «Me quedo». Cedric sonrió. Y, por primera vez en mi vida, yo también sonreí con el alma. El sol de la tarde entraba suavemente por la ventana de la pequeña casa, llenando el ambiente con una luz cálida y tranquila. La madera pulida de los muebles reflejaba el esfuerzo y la dedicación que Cedric había puesto en cada pieza. En una esquina, un estante repleto de libros y cuadernos revelaba mi propio crecimiento. Nuestra vida juntos era exactamente lo que había soñado. Habían pasado 5 años desde aquel día en que elegí quedarme con Cedric. No fue un camino fácil, pero fue el más gratificante. Después del divorcio, trabajé en la librería durante un tiempo, pero con los años abrí mi propio negocio, una pequeña tienda de papelería y libros donde combinaba mi amor por la lectura con artículos de diseño. Cedric, por su parte, logró abrir su taller de carpintería. Al principio, fue solo un espacio pequeño en el mercado artesanal, pero poco a poco su talento atrajo más clientes. Ahora, tenía una tienda propia, con pedidos constantes y clientes que valoraban su trabajo. A veces, mientras lo observaba concentrado en sus creaciones, con las mangas remangadas y las manos cubiertas de virutas de madera, sentía un orgullo indescriptible. Un año después de dejar atrás mi antigua vida, Cedric y yo nos casamos. Fue una ceremonia sencilla, con pocas personas, pero con el amor y la felicidad que nunca había sentido en mi primer matrimonio. Cuando nos miramos a los ojos y pronunciamos nuestros votos, supe con certeza que había tomado la mejor decisión de mi vida. No me casé con Cedric por necesidad, ni por seguridad, ni por estatus. Me casé con él porque lo amaba. El sonido de risas infantiles me sacó de mis pensamientos. Giré la cabeza y vi a 2 pequeñas figuras corriendo por el jardín. Nuestros hijos. La mayor, Emma, tenía 4 años y un espíritu tan libre como el viento. Siempre quería explorar, ayudar a su padre en el taller y hacer preguntas sobre todo. El menor, Elliot, de 2 años, era más tranquilo. Le encantaba sentarse a mi lado mientras le leía cuentos antes de dormir. Tenía los ojos de Cedric y la sonrisa curiosa de alguien que ya entendía más del mundo de lo que aparentaba. Cedric salió de su taller con una sonrisa en el rostro y se inclinó para atrapar a Emma en brazos, haciéndola reír con carcajadas mientras la giraba en el aire. «¡Papá, más alto!», gritó emocionada. «Si te lanzo más alto, vas a tocar las nubes», bromeó él. Me acerqué con Elliot en brazos y lo miré con diversión. «¿Debería preocuparme de que intentes convertir a nuestra hija en un pájaro?». Cedric sonrió y me dio un beso en la frente. «Tranquila, sé lo que hago». Elliot se apoyó en mi hombro y bostezó, frotándose los ojitos con las manos. Lo besé en la cabeza y suspiré con felicidad. Esta era mi vida ahora, una vida sencilla, una vida llena de amor. Por primera vez, no había necesidad de fingir, ni de competir, ni de demostrarle nada a nadie. No importaban los lujos ni los títulos. Cedric y yo construimos nuestro propio mundo, con nuestras propias manos, y no lo cambiaría por nada.